están? Mi nombre es Sarina Jayón y soy autora del libro La lupa y sus misterios. Tengo 27 años y hoy les vengo a hablar un poco sobre mi dislexia. Sí, soy escritora, pero soy disléxica, ironías de la vida. Y bueno, quiero comentar cómo empezó todo y cómo lo abordé. Voy a resumirlo porque si no se va a hacer un video muy extenso, quizás lo divido en 2 videos. Y bueno, voy a empezar. Mi dislexia se diagnosticó a los 8 años, 9 años mejor dicho. A mí me encantaba escribir, toda la vida me encantaba escribir. Aprendí a escribir muy temprano, a los 5 años ya yo sabía escribir palabras. Pero claro, la dislexia se empezó a reflejar a los 9 años cuando me mandaban a hacer dictados, cuando me mandaban a hacer oraciones, cuando me mandaban a leer en público y se tomó la decisión de mandarme a evaluar cuando me mandaron a hacer un cuento y yo comencé a escribir 5 páginas, toda entusiasmada y fui una de las primeras en terminar, había hecho dibujos y todo. Y cuando lo entrego, la maestra piensa que yo lo hice por sabotear la clase o por flojera, me levanta a nivel de como castigo y me dice: Sarina, lee lo que estás escribiendo delante de todo el mundo. Yo siempre he sido una persona muy tímida y comencé a leerlo perfecto, como si no hubiera ningún tipo de nada invertido. Y las maestras ahí se dieron cuenta que quizás no era algo a propósito. De ahí llamaron a mi madre y dijeron: sería bueno que hacemos una evaluación sobre la dislexia, puede que sea por la edad, que ella invierta las letras, ponga la P como la Q, que escriba al revés. Yo escribí a veces así, en vez de así. El tema de temporal espacial, pues fatal. El tema de cálculo también fatal. Y claro, cuando me hacen la prueba, pues sí, salió que era disléxica. Pero fue algo tan natural todo que yo, bueno, ni cuenta me di, o sea, a mí nadie me lo dijo, simplemente yo iba a terapeutas, yo pensaba que todos los niños a mi edad iban a psicólogo, tal, así que nunca me lo tomé a mal, ¿no? Pero claro, cuando fui un poco más grande empecé a percibir que yo no iba al ritmo de los demás. Siempre he sido una persona muy perfeccionista y me ha encantado la escritura y siempre como en clases de lengua no me iba excelente, no me iba mal, pero no me iba como yo quería. Yo siempre he sido una persona perfeccionista. Entonces a raíz de ahí comencé como a averiguar qué era lo que realmente me pasaba. Quizás la gente cercana no me había querido decir que yo era disléxica porque no querían que me condicionara ni que eso fuera una excusa. Entonces a raíz de ahí comencé a averiguar qué era, por qué yo estaba así. Sí es verdad que yo iba mejorando a raíz de la terapia, pero yo sabía por qué no voy al ritmo de los demás, o sea, ¿qué pasa? A raíz de ahí recuerdo que saqué el cajón de mi madre y vi mi evaluación psicológica y de ahí descubrí que yo era disléxica. La autoestima se me fue al piso, o sea, yo decía, ok, no sabía lo que era, no entendía nada, y mi familia no me lo había querido decir, quizás porque no querían que yo me condicionara, pero sí me estimularon muchísimo la lectura, me compraban cuentos todos los días, yo me comía los cuentos. Es que a mí el tema de literatura siempre me ha gustado, pero bueno, ironías de la vida, nací con dislexia. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de dislexia? En esta época había internet, pero no tan avanzado como ahora. Hasta que yo le preguntaba a la gente y me daban una explicación, pero no era una explicación totalmente convincente. Pero claro, yo decía, dame estrategias, buscaba estrategias. Las mejores estrategias que tuve para todas las personas que son disléxicas fue aceptarme. O sea, yo decía, bueno, soy disléxica, pero esto no me va a detener. Hacer sopas de letra, que eran una tortura. Porque ya las letras te bailan de por sí. Imagínate buscar unas palabras en un cuadro donde las letras te van bailando por todos lados. Es una tortura, pero lo hacía como para que mi cerebro se vaya acostumbrando a que, bueno, tienes que escribir, porque tú te gusta escribir, tienes que escribir, punto. Bueno, desarrollé muchísimo el arte gracias a esto. También una de las cosas que más me sirvieron, uno de los consejos era como
revisa 5 veces antes de entregar tu trabajo, o divide la palabra en sílabas. Entonces, algo que me costaba muchísimo a mí en biología era escribir alergia. Siempre en vez de escribir alergia, escribía alegría. Es que da alegría. En vez de decir da alergia. Entonces yo lo borraba y lo volvía a hacer, y sin querer, porque era algo... Y claro, tenía una pelea entre yo y el cerebro, pero bueno, ya poco a poco lo fui como corrigiendo. Entonces, bueno, yo me hice un foro de psicología a los 13 años, quizás para ayudar a todas esas personas que necesitan algún tipo de ayuda, y también para saber en qué posición estaba yo, porque yo sabía que algo sucedía en mí. De hecho, mi autoestima era 0, o sea, yo sentía que yo no valía nada. Totalmente errónea, porque yo hoy en día digo que estúpida, porque sí sabía lo que, no, o sea, no estúpida, pero sí debería de saber lo que yo valgo. Bueno, a raíz de aquí me empiezo a ayudar a mucha gente, niveles de amor, niveles de trastorno, y claro, eso me hacía a mí leer y averiguar sobre cada caso, lo que me hace apasionarme totalmente con la psicopedagogía y con la psicología. Y un día me llega el tema de dislexia, y comienzo yo a averiguar cómo ayudar a otros con mi misma condición, porque la dislexia es algo que no se supera, sino que se trata. Entonces, a raíz de ahí, decido estudiar educación especial. Debo aclarar que a mí la educación no era algo que me apasionaba, pero sentía la necesidad de que esos niños quizás que tuvieran dislexia no se encontraran con profesores tan incompetentes como yo, que me hicieron sentir muchas veces mal por no ir al ritmo de los demás, que la psicología era 0, y yo decía, pues quiero estudiar educación especial con la finalidad de ayudar a todos esos niños, ayudar a las madres a abordar el tema, porque quién mejor que yo para saber cómo abordarlo, porque si estudié y lo padecí, puedo saber lo que el niño está. O sea, es muy fácil leerlo en libros, pero es más fácil leerlo en libros y saber quién tiene la verdad en las manos. De ahí decidí estudiar educación especial, y de ahí, claro, mi idea era estudiar educación especial, montar mi consultorio y escribir cuentos, porque para mí la escritura, irónicamente, me encanta y me apasiona igual que el arte. De ahí comencé yo a empezar a averiguar también sobre grandes personajes, como Tommy Hilfiger, que es disléxico, y eso me hizo como limpiar mi autoestima. Empecé como a yo darme cuenta de que yo estaba erróneo y que esos maestros no tenían la verdad en sus manos. Claro, con la situación de Venezuela, esto no pudo pasar. Yo trabajé en un consultorio que no era mío, trabajé en colegios, pero no era lo que yo quería, no era el sueño por el que yo estaba estudiando. A raíz de ahí yo digo, bueno, veo el país cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y cada vez más difícil hacer este sueño realidad. Di clases en colegios en colegios de muy bajos recursos humanos, donde palpas la realidad del país. Y de ahí decidí y dije, pues me tengo que ir. Le dije a mis padres, si no saben ustedes, me voy yo, pero yo me voy de aquí porque esto no tiene arreglo. En ese momento, yo creo que ahorita sí puede tener un poco de arreglo, ojalá, Dios quiera, pero yo dije, no voy a seguir perdiendo mi tiempo a ver cuándo viene el milagro y yo perder toda mi vida en un sistema de comunismo, porque ya tenía desde los 7 años hasta los 23, 24 años ahí, y ya yo no estaba dispuesta a seguir sacrificando mis sueños, sobre todo con el proceso. A raíz de ahí decidí venirme a España y claro, empezó el tema de la homologación. Me tardó 3 años en que me digan que mi título no es homologable. Ahí yo entré en una depresión, me la diagnosticaron, depresión primaria,
no es una depresión de que necesito medicación, ¿no? Pero claro, ya han habido muchos procesos. También mis abuelos un momento antes mueren los dos el mismo día. Eso para mí fue un trauma, quieras o no, fue algo muy difícil de procesar. Siempre he sido una persona muy sensible, quizás mucho más que las demás personas. No sé si sea algo de la dislexia, no sé qué es, pero tengo una sensibilidad extrema que me he fortalecido aquí. Pero bueno, en ese momento me deprimí y tuve un bloqueo emocional. Entonces, a raíz de ahí comencé a escribir. Yo tenía ya el proyecto desde los 18 años que yo iba a escribir un libro. No pensaba que lo iba a hacer tan joven. Yo dije, como ya a los 50 años voy a escribir un libro que se va a llamar La Lupa. Así, La Lupa. No tenía lo de La Lupa y sus misterios, no iba en su... No estaba, y sus misterios no estaban en el plan. Y de hecho la historia, a raíz de que yo digo, bueno, si ya yo estudié educación especial, si sé algo de trastornos psicológicos, me atreví a cambiar un poco el tema y darle a los personajes trastornos psicológicos para darle utilidad a lo que yo estudié, y a raíz de ahí la escritura me comenzó quizás a sanar, o quizás fue el destino. Todo comenzó a volver a estar en su total normalidad. Yo estaba en un proceso en el que no quería nada, no quería novio, no quería nada. O sea, de broma comía, o comía en exceso o no comía. Fue algo que yo básicamente no se lo comuniqué a casi nadie, o sea, quizás mis amigas más cercanas. Mis padres más o menos se daban cuenta, pero no sabían la gravedad de lo negro que estaba pasando por mi quizás psicología. A raíz de ahí dije, bueno, voy a empezar a dar clases de inglés, porque yo estudio también en Estados Unidos. Voy a aprovechar todos mis conocimientos. Empecé a estudiar maquillaje, y a partir de ahí, cuando publico mi libro, lo digo, este libro, quiero que la gente sepa que mi dislexia no es una condición, sino que hay maneras de abordarla. Siempre, no quiero decir con esto de que si hay correctores no hace falta la ortografía. No, la ortografía es sumamente importante, es nuestra carta de presentación, pero hoy en día no hay que juzgar a nadie, quizás porque es disléxico, o quizás porque tiene déficit de atención, o XXX. Así que a raíz de aquí quiero decirle a todas esas personas que son disléxicos, comenten aquí abajo. Y yo quisiera empezar a darles mis estrategias a todas esas personas, o a todas esas madres que necesitan, para así poder ayudarlos. También, bueno, doy clases particulares en Barcelona. Ya me mudo pronto, así que si necesitan, coméntenmelo aquí abajo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Perdón que se haya extendido tanto, pero es que la historia es muy larga. Y bueno, ya les daré más estrategias. Que tengan un lindo día.